Es la primera vez que en Porque Estamos Vivos tenemos un invitado y tenía que ser un invitado especial porque yo creo que siempre es importante, o bueno, para mí siempre ha sido importante compartirles de aquellas personas que han sido mis ángeles, mis guardianes, mis rescatadores. Y Pablo no solo es un muy buen amigo, sino también uno de esos guardianes para mí, que con su experiencia, con su labor, me acompañó y me sacó así de un charco enlodado en uno de mis momentos difíciles con su labor como psiquiatra, que de eso platicaremos, espero, algún otro día, pero hoy nos vamos a enfocar en un aspecto súper interesante, en una metodología que está desarrollando Pablo, fundamentada en aspectos también muy interesantes que ya nos va a contar, y que, si se preguntan, bueno, ¿por qué sería importante que yo escuche al respecto? Pues bueno, yo creo que todos tenemos esos momentos en los que decimos, no puedo más, o sea, no puedo más con esto, no puedo más con este aspecto de mi personalidad, no puedo más con este trauma, no puedo más con este dolor, no puedo más. Y lo que está haciendo Pablo está ayudando a muchas personas a marcar un antes y después, a dejar ese no puedo más por un pude y ahora soy una persona renovada para el cambio, una de esas cosas que nos importa tanto aquí en Porque Estamos Vivos. Entonces, les presento a Pablo Chalita, psiquiatra mexicano, y estamos muy contentos de recibirte, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, Liv. Encantado de poder compartir con todos ustedes esto que hago, ¿no? Y esto que mencionas, sí. Me encantaría que antes de que entremos en detalles respecto a esta labor y método específico que estás creando, impulsando y bueno, poniendo en práctica con todos tus pacientes, nos cuentes respecto a tu bagaje, ¿no? Como Ujú. psiquiatra, ¿cómo te formaste en esto? Bien. Yo primero hice la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De ahí hice el internado en el español, el servicio social en Sonora. Hago la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Esos son 4 años, ¿no? La especialidad de psiquiatría. Durante la especialidad tuve una rotación de investigación en la Universidad de Yale, en el Yale Child Study Center, donde básicamente pues yo ayudaba y veía y aprendía muchísimo de los estudios que hacían en TIC y TOC, ¿no? Conocía gente, ¿no? Increíble, ahí aprendes, o sea, te da un giro ir a una de esas universidades y ver lo que hacen, es brutal. Eh, Regreso a México, termino la especialidad y me voy un año al Hospital Valdebrón en Barcelona, donde hago una especie de diplomado, ¿no? No tiene un título oficial, pero estoy, ¿no? Algo así, en trastorno por déficit de atención en adultos. Me iba a quedar por allá, pero estaba la crisis en España, todo lo que daba. Uf, Entonces, sí, había que regresar por la visa y la visa dependía de que te la aceptara la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces, me regreso, trabajo con el doctor Apiquian en protocolos de investigación, aprendo muchísimo también, estoy ahí unos años y a la par hago ya la psiquiatría clínica, ¿no? La consulta normal, digamos. Y tengo que decir que en ese proceso había una parte de mí que estaba triste porque sentía que la psiquiatría médica, ¿no? Eh, no terminaba de ayudar del todo, voy a decirlo así. Quiero tener mucho cuidado con lo que digo porque los medicamentos ayudan muchísimo, son necesarios, pero les falta un pedacito que hace clic, ¿no? totalmente. Entonces, eh, o sea, y cuando es necesario dar medicamento, es necesario dar medicamento, ¿no? O sea, sin duda. Y ahí en ese inter conozco MDR, la terapia MDR de estimulación bilateral para trauma. Me llama mucho la atención, la aprendes muy rápido porque es un proceso simple en esencia. Y me parecía tan simple y tan increíble lo que hacía que yo pensé que era una mentira, un engaño brutal, Que ¿no? dudabas. Sí, es Eso es muchísimo. clásico. Y entonces tomo Nacho Jarero, que es el jefe de MDR México, me da terapia a mí personal, semanal, la tomo durante un año y medio
y siempre le comparto esto a los pacientes y aquí vale la pena, es como en la tercera, cuarta sesión de mover los ojos y hacer esto, yo pensaba dentro de mí, me están engañando, ¿no? O sea, y me daba mucha más pena porque decía, yo soy psiquiatra, ¿no? Entonces, Oye, y un brevísimo paréntesis, porque creo que es el mejor momento para ujú, especificarlo. ¿De qué se trata la terapia de MDR? ¿No? Que a lo mejor el- no todos lo entienden. exacto, la terapia MDR, sus siglas son movimientos oculares para desensibilización y reprocesamiento. Y lo que hace es que mientras tú observas memorias dolorosas así, recibes movimientos oculares o algún tipo de estimulación bilateral alternada, y entonces pasa que el cerebro empieza a observar más información, ¿no? Empieza a entrar a más redes de memoria, tanto explícitas, ¿no? Esta película que sucede en nuestra mente, como implícitas, que son emociones y sensaciones, y eso ayuda a que teóricamente, las redes neuronales se reconecten estados más adaptativos. Ok. ¿Ok? Entonces, y sí, o sea, yo iba a las sesiones, hacía eso, pero como que te voy a dar un ejemplo de cómo es esto, ¿eh? De Sí. los estados adaptativos, porque es brutal y ahí fue donde yo dije, yo me voy a dedicar mucho a esto. O sea, y por eso estoy aquí hoy, ¿no? Y ha sido, Pasan después de pasar de me están engañando después de a... pasar de me están engañando, esto está cañón, como que yo dentro de mí digo, bueno, pues ya, ¿no? Unas 2 sesiones más y si no, ya. Y en eso estábamos trabajando un recuerdo donde yo digo tuve porque ya es muy leve, pero dificultades para decir la R, no Ok. podía. Y en esa sesión trabajamos que en algún momento pude decirla, la sostuve, ese es un recuerdo de mi infancia, y yo, ese niño que sufría por eso, pensó, no voy a dejar de decirla para que ya no se me olvide. Entonces me acaba el aire, la dejo de decir y ya nunca más vuelvo a poder. Entonces era así como, Wow. en mi mente era así de, sucedió, no sucedió, lo soñé, porque siempre está esta parte de será frenillo, te tienen que operar, es algo más o es solo que no sabes hacerlo. Y entonces salgo de esa sesión como con esas cosas en mente y yo pienso en el camino, ay, pues voy a buscar algún video en YouTube de rehabilitación o algo así, ¿no? Ujú. Llego a mi casa, busco un video, no me gusta, busco un segundo, que me encantaría tener la fuente, pero fue hace muchos años, le estoy hablando de 2014, 2013, 2014. Veo el video y esta chava española dice, tienes que hacer como una D y te das un golpe y empieza a vibrar la R y ahí sopla. Y lo hice y pude. Pues para mí fue así de, no manches, o sea, siempre pude, solo que no sabía. Pues llega la siguiente consulta, llego con Nacho y le digo, oye Nacho, es que estoy impresionado porque, digo, no solo muy contento de que pude hacerlo y todo esto, sino me frustra un poco pensar que lleva YouTube tantos años y nunca se me había ocurrido buscar información de cómo hacerlo. Me dice, lo que pasa es que cuando tú pensabas en la R, tu mente se va a ese estado infantil, a esas redes neuronales que están congeladas en el tiempo. Y cuando tú tenías 7, 8, no sé la edad que quieras, no existía YouTube. No puede pensar en YouTube. No puede, Estaba no existe, atrapado en esa, exactamente. no existe. La parte adaptativa sí sabe que existe YouTube, pero no están conectados. Tú empiezas a procesar, se empiezan a observar esos recuerdos y las redes neuronales se conectan y empieza a fluir información adaptativa. Y por eso es que de repente dice, ¿y por qué no buscamos en YouTube? Y entonces esa red neuronal se consolida, no se olvida. Yo no voy a olvidar esas cosas que viví o ese proceso, pero ya no duele, ya se vuelve adaptativo. Está Es, interesantísimo. pero yo cuando viví eso, ahí dije, o sea, me voy a echar todo el tiempo de terapia que sea necesario y me voy a dedicar a esto. Eso me parece sumamente valioso, ¿no? El poder autocomprobar que Uh algo -huh. funciona y además que eso despertara evidentemente un deseo tremendo en ti
de lo quiero compartir, lo puedo integrar a mi labor y puedo Ujú. generar cambios mucho más profundos. Totalmente, totalmente. Y entonces me quiero dedicar a esto y cómo lo empezaste a integrar entonces en tu... Y en- entonces, sí, en mi práctica, pues todos los pacientes que era apropiado, les ofrecía MDR, ¿no? Y ahí Ujú, hay de todo, ¿no? Gente que sí va a las consultas, gente que sí entra, pues eres más inexperto y tal, pero empieza a ver este proceso de observar que otros viven lo mismo que tú viviste cuando estabas en el otro lado de la silla, ¿no? O en la otra silla. Eh, Oye, dijiste algo importante, los casos que eran apropiados. Ujú. ¿Qué caso, o sea, cuáles son los parámetros que te ayudan a identificar cuál es un caso apropiado para acercarse a esta metodología? Y bueno, tenemos que llegar también al punto en el que se complementa, ¿no? Porque no acaba ahí, o sea, no está ahí Claro, todo el método hecho. claro, claro, claro. Mira, MDR existe y se origina para trauma psicológico, ¿no? Ujú, Veteranos de guerra, asaltos, todas estas cosas. Pero en el pasar de los años se ha observado que ayuda en muchas más cosas de regulación emocional. Entonces puede ir desde simples arranques de furia, de tristeza, de ansiedad, que no aparentemente no vienen de nada y me desestabilizan y empiezan a afectar mi vida. Posiblemente ya sin irte al este apartado de trastorno. ujú. Entonces, en términos generales, digamos, esto ayuda en todos los casos, solo que tiene que haber una participación activa del sujeto de, o sea, de hacerlo y de observar los disparadores, las emociones. Y hay una parte muy importante que es una vez que llega la información adaptativa, la tengo que hacer. Entonces, Ujú, ejemplo rápido, tenía alguien que tenía miedo a el coche porque tuvo un accidente muy feo. Ya no tiene miedo, ya cuando entra la memoria ya no siente miedo, pero me dice todavía no manejo. Entonces yo le dije, ok, ¿ya te subiste al coche? No, porque me da miedo. Le digo, ¿cómo sabes que te da miedo si no te has subido? claro, Ya se te quedó ese chip de me da miedo. Entonces le dije, no te preocupes, súbete al coche, enciéndelo y ve si sientes miedo. Si sientes miedo, lo trabajamos. Así, ¿no? 3 doritos después me habla y me dice, estoy en el segundo piso yendo a consulta yo sola, etcétera, etcétera, lo logré, ¿no? ¡Wow! Entonces son ese tipo de procesos donde es la información cura, sana, mejora, pero también hay que retarse un poquito a hacerlo. Sí, totalmente, te entiendo perfecto. Aquí muchas veces hemos hablado también de esta importancia de una vez que sabes, no te puedes hacer como que no sabes. Ujú, Y ujú. como siempre, este compromiso en tomar acción, ¿no? O sea, como es la parte importante, ¿no? O sea, la implementación, esa información valiosa, obviamente te va a servir siempre y cuando la utilices para algo. Sí, es que si no sucede, o sea, si no hay el acto que lo confirme, no hay un circuito de información que se termina de consolidar. Si no, no se consolida a través de la experiencia y las sensaciones de la experiencia. Pero regresando al ejemplo de la R y el YouTube, vamos a pensar que hubiera sido al revés, que yo en la sesión de repente le digo a Nacho, ¿sabes qué, Nacho? Voy a meterme a YouTube a buscar unos videos e intentarlo. Y él me dice, me parece una buena idea. Y yo llego a mi casa y no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Pues no tengo esta experiencia y esta, digamos, sensación que termina de consolidar la memoria y decir, sí, si podías, si se puede, o sea, si puedes, solo que hay que hacerlo así, se consolida la información. Sí, te entiendo perfectamente. Ahora, Uh -huh. hemos hablado hasta ahora de MDR, ¿ok? Exacto. Pero Uh -huh. empezaste a integrar otras herramientas. Sí, lo que ¿Cómo pasa es, sucede y cómo esto revolucionó entonces tu práctica claro, y los resultados que están teniendo tus pacientes, que creo que es lo más emocionante? sí, sí, sí. En el proceso, MDR es un tipo de terapia que se da con
un terapeuta, ¿no? O sea, semanal y tienes que estar así. Y disculpa la pregunta burda, Sí. porque no me ha tocado experimentarlo, o sea, directamente contigo, justo Ujú, porque me ujú, tocó estar en ese inter, pero ujú. eh, ¿qué haces en MDR? O sea, les dices, voltea a ver aquí, o sea, ¿cómo Eh, es? sí, digo, lo voy a hacer ahorita. Sé que hay gente que está escuchando esto, lo voy a hacer en tu cámara. Yo Ajá, me muevo a la derecha. La teoría es gente, barcos que se cruzan, entonces uno están cruzando. Yo me pondría así a un lado, te diría, sigue mis dedos solamente con tus ojos y deja que pase lo que tenga que pasar y muevo mi mano así. Y ok, tú estás, digamos, fija viendo al frente y mueves así. Y ese movimiento desgasta un poco la memoria de trabajo y es una de las partes por las cuales funciona la estimulación bilateral. fantástico. Tenemos Ujú. ahora un ejemplo de cómo se ve. Exacto, sí. Y se hacen Fantástico. tandas de unos 30 segundos, 45 segundos, un minuto. O sea, no hay un tiempo definido, sino es un poquito de feeling, ¿no? De cómo lo vas viendo y qué va pasando. O si el paciente dice alto, se puede tener en cualquier momento. Fantástico. Entonces pasan los años, yo sigo avanzando en MDR con mis pacientes y tal, y siempre tengo una sensación de que algo le falta, ¿no? O sea, como que esto podría ayudar aún más, ¿no? Yo no estoy peleado con MDR, básicamente, ¿no? O sea, a veces yo siento que con todo esto pareciera como, este cuate está diciendo que inventó un método y es MDR modificado. Es eso, es MDR modificado, Eso solo es un que invento. yo no, yo no, yo no tengo, voy a decirlo así, la validación del instituto, ¿no? Y entonces pues, se tiene que llamar de otra forma y se tiene que explicar cómo es. Entonces, en ese proceso yo me doy cuenta que dos cosas. Uno, entre sesiones podrías avanzar aún más, ¿no? Con esta estimulación, y que además luego la ciencia me dio el visto bueno, te lo voy a contar. Y que después de hacer tu terapia, de cuenta un año, yo ya limpié mi bote, pero mi bote va a empezar a llenarse poco a poco de otra basura, es lo normal. Y es, ¿por qué no puedo tener esto para seguir limpiando mi bote? Ya no está tan dramático, ya no es el bote apestoso que, ¿sabes? Pero lo quiero seguir haciéndome cargo de él. Y entonces empecé mis primeras teorías fue, ok, por eso a la gente le sirve correr. Por eso la frase de running is my Prozac, porque es la gente cuando corre tiene estimulación bilateral en los pies, porque acá hay uno y uno, y cuando tú corres, entras en una especie de trance hipnótico donde empiezas a pensar en tus problemas, en las cosas y tal, y cuando terminas te sientes muy bien. Estás procesando información, Es cierto, sí. solo que a lo bruto, y entonces yo ahí decía, bueno, ok, Sí. o sea, sin una guía o sin una Sí, dirección sí, como sí, tal, sí, pero y es sin un objetivo, ¿no? O sea, es sin un muy objetivo. Ajá. quizá natural, instintivo, pero ¿qué Ujú. tal Y si entonces, conscientemente diriges eso a algo? exactamente, justo es eso. Entonces yo decía, ok, lo primero que tengo en mente es hacer esto es seguro. ¿Por qué? Porque la gente lo hace desde que, o sea, posiblemente este mecanismo de procesar información pues, siempre ha existido en el humano, solo que apenas en los 80 Francine Shapiro lo describe y lo convierte en un mecanismo terapéutico. Entonces, una vez que dije, ok, ya es seguro, obviamente correr seguro para quien sabe que puede correr. Hay gente que si tienes los ligamentos destrozados no te vas a poner a correr. También aquí en estos procesos es, si yo estoy muy mal y tengo un trauma muy intenso y me pongo el audio y me pongo muy mal, pues no, es que tú sí necesitas un terapeuta, o tú sí necesitas otro grado más de atención. ¿Ok? Entonces, de ahí empiezo a hacer todo este proceso y termino con audios y todo esto, pero termino dándome cuenta que necesitaba escritura, ¿no? Para que la gente se ancle. Primero enseñarlos a través de la escritura y luego ya pueden entender el proceso mental y la combinación. Y la segunda parte era meter conceptos
de la terapia cognitivo-conductual que ya forman parte del MDR, o sea, el MDR tomó conceptos, pero reorganizar, o sea, volverlos a decir, como dejárselos muy claros a quien hace este proceso. Básicamente, esto es, tú tienes un evento que dispara malestar, tienes una reacción, en medio existe un pensamiento automático del cual no eres consciente. Este pensamiento automático del cual no eres consciente, además viene de una creencia negativa, irracional o limitante, de la cual no eres consciente que se construyó en tu infancia probablemente. Entonces, si no eres consciente de eso, no lo puedes cambiar. Por supuesto, por supuesto. Y además, lo que me parece muy interesante también es cómo eso que es inconsciente, que no puedes cambiar, o sea, que tienes esta creencia de que hay los disparadores, etcétera, también está guardadísimo en el cuerpo, ¿no? O Sí, sea, en tu fisiología, biología. Entonces, creo que una de las cosas más impresionantes de esta metodología es que va a esa raíz. sí, sí, se le enseña este concepto desde Beck. Beck decía que conforme vamos creciendo, el niño que a través de sus experiencias intenta entender al mundo, a los demás y a sí mismo, empieza a hacer creencias, ¿no? Entonces, pues digo, yo soy de pueblo, entonces para mí cosas que vivía en el pueblo eran así, pues esto es, ¿no? Así es, esto es muy grande o esto es así. Y cuando vives otra realidad, dices, ah, ok, existe otra cosa. Mi cerebro pensó, este es el mundo, por ejemplo. Entonces, se van generando esas creencias centrales y esos son los pilares que sustentan nuestra vida. No los podemos ver ni cambiar tan fácil porque si no, se nos cae todo el edificio. Es muy Sí. choqueante, Ujú. pero tú te das cuenta en las personas cuando de repente están hablando y, ay, es que soy muy tonto, ay, es que soy así. Tus creencias negativas las dicen solitos. Luego cuando les dices, oye, ¿tú crees que eres tonto? No, ¿cómo crees? Y te la pasas diciéndotelo. Ya te delataste. Ujú. Entonces es una creencia, pero no es consciente. Estoy de acuerdo. O se pueden volver irreales cuando les dices, oye, tú dices que eres tonto, pero te ganaste tal premio, ¿no? El premio nacional. Sí, me lo dieron por error. No, no había nadie más que dárselo. Así de, no, no está haciendo macho una cosa con la otra. Tiene que generarse esa parte irracional y real, porque si no, otra vez el constructo de esa persona se cae. Entonces, en este proceso lo que yo hago es llevarlos desde el presente, de empezar a identificar disparadores, cómo me siento y tal, a empezar a hacer conciencia de las cosas del pasado y empezar a hacerme cargo de todo eso, con esta misma metodología de la estimulación bilateral, que es un producto del MDR, que tiene efectos neurobiológicos. Ahora, está muy interesante cómo sustituiste esta estimulación ocular que nos mostraste hace un momento de manera más gráfica para quienes están escuchando y quieren ver o para que tengan una referencia más específica con sonido. Sí, no, no es invento mío tampoco. Después de la estimulación ocular, digamos, se hace investigación donde se encuentra que la estimulación auditiva o táctil, ¿no? Tocarse un lado y el otro del cuerpo, este es abrazo de mariposa que lo inventó, digamos, pues lo inventó Lucina Artigas de aquí de México, de Medellín, México, que se ha usado muchísimo, ha sido una gran aportación de Lucina. Eh, Eso hace el mismo efecto que el movimiento ocular. Y bueno, aún más de que a veces hacerlo doble puede ser más potente, o sea, hay más variantes, ¿no? Pero lo interesante del MDR y la estimulación bilateral, ¿no? Separándolos, es que este tipo de terapia y este tipo de intervención con la estimulación es medible y replicable en estudios de la ciencia. Entonces, por eso su evidencia científica ha aumentado. Le, Al día de hoy le sigue ganando cognitivo-conductual, que era otra Ujú. que se puede medir.
pero yo te apuesto que en 10 años le va a ganar MDR. O sea, porque otra vez, la intervención se puede, es sujeta de ciencia. El punto máximo del MDR y de la estimulación bilateral para mí es una publicación del 2018 en la revista Nature, donde agarran un ratoncito o ratoncitos de laboratorio, les dan toques, les inyectan, les generan miedo y después les pasan una luz de un lado al otro y se les quita el miedo. Entonces el ratón no es influenciable, al ratón yo no le puedo contar la historia de YouTube, de todo esto y de aquello. El ratón Si no simplemente se puede siente o no siente sugestionar, miedo. no, no es un No se efecto puede placebo, sugestionar. claro. Exacto. Maravilloso. Ahora, entonces, perdón, ¿ibas a continuar con algo? ¿Te interrumpí? No, no. Porque a lo que quería llegar es como a justo a esta integración, ¿no? O sea, es tu práctica como psiquiatra que descubre e integra en su práctica EMDR, Uh-huh. eh, después que, y creo que el por qué también es muy importante, Uh-huh. porque si integras el sonido como esa herramienta para esta estimulación bilateral, considerando que, bueno, vivimos una pandemia, que a lo mejor empezabas a tener también pacientes a distancia, etcétera, Uh-huh. la escritura con estos fundamentos también de la terapia cognitivo-conductual, y entonces surge tu método, que ¿cómo lo estás denominando? Ahorita simplemente lo llamo método BLS Therapy, ¿no? falta de más creatividad. Y bueno, pues ahí está bien, porque es eso, ¿no? Es un método que usa estimulación bilateral y que es, ¿no? Tiene las veces terapéuticas. Y la idea de esto es que las personas aprendan a hacerlo y se mantengan en el tiempo bien, porque una de las cosas que he descubierto, voy a decirlo así entre comillas, es los humanos funcionamos, fluctuamos, ¿no? Hay periodos en que estamos muy bien y luego otros donde caemos. Es simplemente normal y natural. Cuando uno está bien, es difícil que uno trabaje en cosas. O sea, si yo ahorita estoy bien y me dicen, oye, pues es que tienes un recuerdo del pasado donde te robaron tu juguete y sufriste mucho. Yo no voy a entrar. O sea, va a ser muy difícil que me haga cargo de eso. Pero si me roban y entonces estoy en crisis y estoy colapsando, ahí ese recuerdo sí se hace relevante, porque esa red y esa creencia se activa. Entonces, una de las modificaciones fundamentales que estoy haciendo en este proceso es enseñarle a la gente cargo del malestar cuando estás en malestar. Hazlo intenso porque la ciencia nos ha dicho que la estimulación bilateral alternada y los efectos del MDR sí son sujetos de sesiones. Eso también es brutal. O sea, si tú haces más sesiones, procesas la memoria dolorosa más rápido. ¿Ok? O sea, no, a diferencia de la terapia de pues, nos vemos cada semana, sí se puede hacer de nos vemos 2 veces al día y en 10 días te echaste medio año de terapia. Sí queremos, por supuesto que sí queremos. Entonces, es interesante. Entonces, estás en una parte negativa, te llevo en ese proceso para que lo trabajes, lo digieras. Y cuando estés bien, lo que estoy haciendo es cosas que tienen que ver con metacognición para que es el aprendizaje, las moralejas y lo positivo, exponencialo. O sea, intégralo en tu vida, que se haga parte de ti y que no se te olvide que tú has logrado todo esto. Entonces Exacto. son dos mundos de escritura que lo que he visto es que ayudan a la gente de una manera sí brutal, la verdad. Y eso es una cosa que me encantaría que nos compartas también, porque cuando yo empecé a ver los testimonios que te estaban compartiendo tus pacientes, lo que están comentando respecto a trabajar contigo, pues hasta al acompañamiento que les has dado y cómo este método les ha funcionado,
fue cuando dije, tenemos que platicarlo, porque de verdad son resultados impresionantes de casos también muy desafiantes, ¿no? O sea, de verdad, de esos, pues, digamos, problemas, situaciones que pueden estar en la escala de lo más difícil a vencer para un ser humano, lográndose a través de esto. Entonces, cuéntanos algunos de estos casos. Sí, a ver, de hecho ahora me llegaron dos más que ya los compartiré después, que son súper bonitos. O sea, cuando yo leo y veo que la gente entiende este concepto de, ok, en 4 semanas, si yo me pongo las pilas y hago, alcanzo un estado de bienestar, en 4 semanas es así de, órale, ¿no? Y yo, porque esto sí lo quiero decir, siempre les pido el testimonio voluntario, anónimo, o sea, para que nadie se sienta intimidado o lo que sea, y nada más ha sido, ¿cuál es tu experiencia en el taller, no? Entonces llegan estos que son súper bonitos y sí, pues sí se te alimenta el corazoncito muy, muy cañón. Eh, Experiencias son muy diversas, generalmente todas están vinculadas con miedo, ¿no? Con ansiedad. Eh, Estoy buscando en mi mente algún recuerdo, o sea, algún testimonio que te pueda compartir, alguno así padre. Me tocó a alguien, por ejemplo, y se lo compartí en redes sociales porque me dio su autorización, alguien que volaba todo normalmente, pasa una serie de eventos en su vida y de repente ya no puede volar, ¿no? Este empresario exitoso no puede volar. Sin Eh, que entremos en detalles, porque uh-huh, yo entiendo la parte de la confidencialidad, obviamente, con tus pacientes también, uh-huh, pero qué clase de eventos, uh-huh, a lo mejor uno o dos que nos puedas compartir, uh-huh. pudo haber atravesado a alguien que de pronto empieza a manifestar este miedo por volar, por subirse a un avión, por viajar? O sea, ¿qué le detonó tanto miedo que se vio después manifestado de esta manera? Es que el problema es que no siempre son eventos grandes. O sea, Exacto, que esa es una parte importante, ¿no? O sea, ahorita nos dabas un ejemplo, o más bien nos explicabas cómo esta terapia EMDR estaba pensada en el trauma de veteranos de guerra, de gente que sufrió accidentes muy graves, etcétera. Pero trauma en realidad es como, y tú me lo explicaste una vez, uh-huh, trauma es uh-huh. como una impresión en tu sistema, ¿no? O sea, una impresión fuerte en tu sistema, algo que hizo ahí que Que se quedara grabado. algo exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué fue? En este caso en específico, sí hubo un evento de seguridad, ¿no? O sea, pasó Ok, algo que puso en riesgo la integridad física o la seguridad, la salud, digamos, ¿no? Y entonces empieza a ok. disparar. Pero hay otro, híjoles, también no lo puedo contar así como tal porque está bien bonito. El otro problema es que el trauma se puede quedar congelado en el tiempo y no manifestarse. Es un dragón ahí dormido, ¿no? Entonces, veo a alguien que le pasó algo en la infancia, lo voy a hacer así súper genérico, le pasó algo en la infancia, algo muy feo, pasan los años, 30 años, todo bien, pero ahora el problema es que sus hijos van a tener esa edad y entonces se vuelve a despertar el trauma, el miedo. Y si esto se replica, si esto que yo viví acá, que estuvo horrible, vuelve a pasar acá, pero con mis hijos, Mm, no pasó se nada en realidad, magnifica, solo sí, los claro. hijos crecieron. O sea, solo tuvo hijos y crecieron y llegaron a ese rumbo de la edad. Entonces el trauma, el miedo que estaba dormido, se empieza a despertar y empieza a tomar el control. Entonces, hay muchísimas variables de estrés y de cosas que suceden, sobre todo lo empieza a notar más en la gente de 25, 30 que empiezan a disparar porque ya tus funciones en el mundo y muchas cosas de responsabilidad interna del mundo ya cambian y entonces ahí empiezan a disparar muchos de Ujú. ellos. Entonces ya empieza a haber circunstancias que disparan. Y yo no tenía nada, yo antes volaba muy bien y ahora ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Además, qué Y, bizarra.
disculpa, qué Sí, bizarra manifestación, ¿no? Porque pensarías ni siquiera está directamente relacionado con la experiencia que viviste, pero se manifiesta de esta forma y ya te imposibilitó de una manera. exactamente, porque además las redes neuronales tienen, o sea, son así, ¿no? El disparador no siempre es lógico, o sea, la gente quiere tener esta sensación de esto no tiene que ver, o sea, esto no tiene lógica. Es que nuestro cerebro en esas redes neuronales tan complejas no tiene lógica, tiene su lógica, pero nosotros no la entendemos. La podemos observar y a veces no, intentar entender, pero no tiene una lógica todo el tiempo. Y entonces hay personas que se puede volver frustrante cuando decía, según la persona, cuando tú llegas con una persona y le dices, oye, este proceso te va a ayudar a quitar este miedo del presente, por ejemplo, esta ansiedad del presente, dicen, pero ¿qué tiene que ver con cuando yo tenía 8 años? Pues por algo lo mandó tu cerebro. Lo tienes que observar y procesar. No, yo no creo. O sea, yo creo que estoy ansioso ahorita porque debo dinero, ¿no? Ah, está bien. Y se quedan solo en eso. Y terminan ignorando todo ese mundo inconsciente que pues ahí se está manifestando. Y por eso la reiterada recomendación de aplicar, ¿no? Y de hacerle caso a lo que viste. Aplicar, aplicar. Va a haber veces en que tú escribes o observas o intentas y no sale nada. Y va a haber otros donde sale mucho, hay otros donde te sientes muy contento, hay otros donde te duele, pero es información que está en el cerebro. O sea, también, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a poner yo a trabajar en esto si me voy a poner triste o me voy a poner ansioso, ¿no? Va a estar feo. Pues es que esa información, esa red neuronal que está lastimada, de todas maneras ya está en tu cerebro lastimada. Sí, y te está haciendo sentir eso de otras formas. Es más bien atraviesa Exacto, ese momento específico y es donde vas a detectar e identificar una diferencia. exactamente. Ahora, Pablo, ¿cómo podemos acceder a esta terapia? Ujú, ¿Es algo que se puede hacer únicamente de manera directa contigo? Ahorita mencionaste un taller. Yo ujú, conocí la primera fase de ese taller y ujú, la verdad ujú. es que es súper impresionante, Sí, muy útil, sí. profundo, lindo, eh, muy útil, sobre todo eso. Ujú, gracias. Sí, justo ahorita estoy haciendo otra vez un taller mucho más, ya tiene un aprendizaje del que tú llegaste a ver, Mm, donde hago esta orientación ya muy específica, ¿no? Que les he platicado de observar el presente y así. Y ese taller yo más o menos lo estoy sacando cada mes, mes y medio, ¿ok? ok. Ese taller, digamos, voy a decirlo así, es más caro, porque son más sesiones. Ujú, Y mi idea es, en principio, bueno, seguir el taller, ¿no? Ese no tiene por qué cambiar, pero de los aprendizajes de este taller, la ambición es hacer un libro donde las personas puedan leerlo y hacerlo, ¿no? O sea, si yo quiero sanar, yo puedo leer, entender y seguir los pasos que me dice este compadre y debe de funcionar. Y también una app, ¿no? Donde todo eso te vaya llevando de la mano. Todo eso es sin duda un gran reto, ¿no? Hacerlo, administrarlo, llevarlo, pero con la evidencia de estos talleres que he estado haciendo y sigo haciendo, si cada vez más, obviamente me digo a mí, vale la pena porque sí puedo hacer que muchas más personas tengan este proceso, voy a decirlo así, a bajo costo, ¿no? Una manera más accesible, pero ujú. mucha más, eh, más ampliada, ¿no? O sea, que llegue a más A personas. más personas, exacto. Y entendiendo que en el proceso, pues va a haber gente que, por ejemplo, hágalo el libro o lea o hágalo el app y le duela más de lo que esperaba, pues también decir, ¿no? Si a ti te duele más, quiere decir que no era una herida que podías limpiar tú solo, sino que es un apéndice que necesitas que alguien te lo extraiga, ¿no? Que trabaje Extirpe. contigo. Exacto. Entonces, pues esa es la idea, ese es el proceso.
ahorita solo está en ese modelo de taller. Yo espero, estoy trabajando mucho y ya levanté algo de capital ángel para tener esa API, ese libro en ¿no? unos máximo 6 meses. Sí, sí. Maravilloso, porque aparte, quizá algunos de ustedes los recuerden si son parte de mi comunidad, de mi tribu. Tenemos años platicando con Pablo. Ha evolucionado mucho esta terapia, este tipo de terapia. Ha explorado diferentes herramientas, ha creado plataformas, etcétera. Entonces, me encanta que esa exploración esté derivando en esto. Muchas felicidades y Ujú. muchísimo éxito. Obviamente vamos a estar esperando ese Es, libro y esa aplicación para que podamos acceder de manera mucho más integral a todo ujú, esto y más sencilla. Y lo que me parece también interesante y útil en este momento es que pueden empezar a aplicarlo de alguna manera, o sea, como un paso antecedente al ujú, taller, incluso escuchando tu música ujú, en Spotify y cómo la podemos utilizar. Yo la utilizo mientras estoy en la caminadora, ujú. en movimiento, caminando con mis perritos, a veces en la noche antes de dormir. Esos son los momentos que aprovecho y sí, he tenido mis propios descubrimientos que son interesantes. El otro día se me disparó una memoria muy profunda de lo que es, o sea, muy profunda. No voy a entrar en muchísimos detalles, pero muy profunda de lo que significaba mi lugar en la familia con mis hermanos, mi mamá, ¿no? O sea, fue ya entendí, ya entendí un sentimiento y quizá como eso ha influido en mi conducta en ciertas situaciones. Eh, pero el punto al que quiero llegar es cómo puede empezar la gente a integrar esto, practicarlo, para después también llevarse entonces al taller y lo que Claro, siga. claro, sí. Solo voy a hacer una anotación. A mí me pasó una vez algo similar. Estaba, voy a decir, meditando, ¿no? Con la música y así. Y entonces tuve como 2 o 3 saltos de imágenes. Y entonces de repente llegué a un lugar en la infancia donde lloré de alegría, de nostalgia, ¿no? O sea, fue un llanto que me dio alivio hacia lo positivo, ¿sabes? O sea, no Sí, tanto de dolor. sí, sí. Pero a mí, aunque yo prácticamente uso estimulación todos los días, de repente me llegan esos partes impresionantes de la estimulación, ¿no? Sí, Que sí, es muy limpia la impresionante. cabeza. Sí, sí, la verdad es que Sí, y sí. me encantó cómo lo explicaste tú, ¿no? Es un bote de basura que sí, ya le quitaste el desecho más tóxico y pesado probablemente a través del taller, etcétera, el trabajo directo con Constante. Tauro, Ujú, de la terapia que has hecho a lo mejor a lo largo de muchos años, eh, quizá no con Pablo, pero de otras ujú, formas. ujú. Entonces, esta es una manera también del mantenimiento, ¿no? De mantener ese botecito Totalmente. limpio totalmente. Totalmente. Híjole, otra vez, antes de decirles cómo lo van a usar, eh, enseñándole a personas de la estimulación bilateral, me tocó a alguien que sus papás, los dos papás, eran psicoanalistas, ¿no? Entonces, obviamente ya había tomado psicoanálisis toda la vida. Ya sabía el punto y coma de su historia. Y entonces yo le dije, ok, está bien, ahora escríbela con la estimulación. Y entonces ella llegó sorprendida y me dijo, wow, y ella tenía clara la historia, que es a veces algo difícil con quien empieza, pero me he podido ir punto por punto y lo estoy digiriendo, o sea, noto cómo esa información ya está pasando de un lugar a otro lugar, ya tiene este cambio que es difícil de explicar, pero se nota en la Sí, conducta. sí. Entonces, ella sí, es de este tipo de personas que yo pienso, yo estoy seguro graben este podcast, que en el futuro la mayoría de la terapia va a tener estimulación bilateral alternada, porque Sí, traquea nuestro cerebro, ¿no? O sea, sin sí, importar el abordaje, digamos, ¿no? sí, Lleva está impresionante. Entonces, ¿cómo lo van a usar? Pues tengo música en Spotify, que está como Doctor Pablo Chalita, y también en Apple y en Amazon y en todos esos servicios, o en la página de bielestherapy.com. Ujú. Y entonces ponen esa música
se ponen audífonos. Si no hay audífonos, no hay estimulación bilateral. Si no lo detectas, ¿no? No lo detectas, exacto. Y te sales a caminar, te pones a hacer jardinería, te pones a lo que tú quieras, ¿no? Y si viene un pensamiento o una emoción perturbadora o intensa o interesante, la observas, la observas, ves que más información y la dejas ir, básicamente, ¿no? Y ese es el proceso, o sea, tú te pones la estimulación, X tiempo, y observas tu pensamiento y tus emociones. Ojo, si la emoción o la memoria que se despierta es muy intensa, es porque hay una red que está lastimada, ¿no? Necesita otro tipo de abordaje, que ya, pero me lo está diciendo. Exacto. Sí, en ese caso es como anótalo y ve con tu Exacto, psiquiatra de confianza. exactamente, exactamente. O sea, gente que a mí me ha Bueno, tocado bueno, alguna no vez. con Pablo, porque quizá otro psiquiatra no va a entender esto, pero... Puede ser, pero también hay muchos terapeutas MDR y todo eso, ¿no? Entonces, me tocó un paciente que tenía trauma tan intenso, tan profundo, que no aguantaba ni 5 minutos de estimulación. Wow. No la aguantaba, o sea, físicamente aventaba los audífonos. Y entonces ahí se va trabajando poco a poco hasta que ya lo puede tolerar sin problema, ¿no? Y en la página también vienen ejercicios de respiración, Exacto. meditación, cosas de ese estilo, que también es una Complementan buena y práctica. profundizan. Exacto, hacer uno todos los días, a veces vas a sentirte bien, a veces no vas a notar nada, a veces te vas a distraer, es lo normal, pero después empiezas a notar que algo en tu pensamiento cambia, ¿no? Y dime algo, o sea, fuera de, obviamente, del resultado, pues, que es súper palpable. ¿Qué te dicen tus pacientes con la transformación que logras, a la que logras contribuirles, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionan? ¿Qué te dicen ahora? O sea, ¿qué estimulante debe ser para ti como doctor, como terapeuta, el verlos transformándose? O sea, eso Sí, es valiosísimo. es muy interesante porque son dos procesos, son dos etapas, Lee. Uno es, la primera es de incredulidad, ¿no? O sea, es tan rápido que la frase más común que yo escucho es, voy a inventar, sí, ya estoy mucho mejor, pero no sé si es porque mi novio o mi familia estén más tranquilos. Ujú, O sea, ujú. siento que mi novio ha estado más tranquilo esta semana y entonces a lo mejor estoy mejor por eso. Y Pero ya entonces se yo dieron les digo así, cuenta, o sea, dándole el poder a algo exterior, no a sí, lo que estás trabajando sí, sí. internamente. Y entonces yo les digo, ok, ¿y qué más ha cambiado? O sea, ¿tu novio ha cambiado? ¿Está haciendo algo diferente? ¿O qué más ha cambiado aparte de esto que estás haciendo? No, pues solo esto. Pues a lo mejor tú estás cambiando, tu percepción del mundo está cambiando y entonces el resultado es que tú percibes a los demás más tranquilos respecto a ti y entonces empieza a ser como ese cambio virtuoso, ¿no? Pero eso es súper común, muy, muy común, Liv, no tienes tú una idea. Sí, es como una Y parte de las etapas, ¿no? se puede volver un poquito frustrante cuando no termina de haber ese reconocimiento absoluto, voy a decirlo así, Sí, ¿no? sí, Y sí, esa te es parte entiendo. más de ego y tal, pero pues existe, No, pero sí no te se puede entiendo. negar, no se puede negar, ¿no? Ahí está. Y la otra es la del futuro, ¿no? Cuando llega gente del futuro, o sea, pasa tiempo y llega alguien y te dice, ejemplo, alguien que veía sangre y se ponía muy mal, pero así agresivo, por trabajo en el ejército y cosas así. Y entonces me escribe y me dice, oye, me tuvieron que hacer un procedimiento, la tonta de la enfermera se equivocó, salió así un chorro de sangre, dijo, lo vi y no pasó nada. Me dijo, esto es por lo que trabajamos hace 3 4 años. Me mandó un mensaje solo para contarme eso. Entonces, ahí es también una parte como súper satisfactoria que dices, sí, ¿no? O sea, ese trabajo que se hizo, que a lo mejor en ese momento no tenía tanto sentido o te daba un poco de duda, yo lo viví, eventualmente se convierte en una certeza, ¿no? Así de, esto ha cambiado. Por ejemplo, en redes sociales me ha tocado, y digo su nombre porque ya lo hace público, está Juliana Inestrosa, que tiene una historia de adicciones y cosas así, y ella hace esa referencia, ¿no? De
hacer esto fue el parteaguas que entre blanco y negro es un cambio ya radical, ¿no? Entonces yo cuando ella sube entrevistas o cosas que le hacen y ella menciona eso, pues a mí me da un montón de gusto y alegría de saber este trabajo que se hizo hace, no sé, 2 años, 3 años, 2 años yo creo, 3 en una de esas. Empieza, ¿no? O sea, se reconectan las redes neuronales y entonces ahí se empieza a construir algo nuevo que pues, toma su tiempo y su práctica y su esfuerzo. Por supuesto. Así que inténtenlo y consistencia, paciencia, Ujú. confianza. Yo también se los he dicho de muchas formas anteriormente. A veces lo más sencillo es lo que nos causa mayor resistencia porque no creemos que algo Ujú. tan simple o que se Ujú. siente así tan inmediatamente bien pueda estar generando un cambio profundo. Pero la verdad es que aquí lo importantísimo de todo esto es que hay todos estos casos que lo sustentan. ¿Hasta dónde está llegando BLS Therapy? ¿Tienes pacientes de dónde? Pues he tenido, o sea, ahorita específicamente a quien acaba de terminar, y de hecho ahí tengo su testimonio, es alguien de Holanda, ¿no? Alguien, o sea, latino que está en Holanda, ¿no? Entonces me toca cada cierto tiempo gente de diferentes partes del mundo donde el acceso a terapia, salud mental o tal, pues está más limitado o porque les llama la atención el programa, ¿no? Y dicen, oye, pues lo voy a probar. O porque además yo les doy, fíjate esto, Liv, y bueno, ya para ya mero terminar, Para cerrar. yo, yo les doy en el programa garantía total. O sea, lo que me pagan, si ellos me demuestran que entran a todas las sesiones y que están escribiendo, no todos los días, pero unas 5 veces al día, si al final de las 5 sesiones o 4 semanas no les funciona, les regreso su dinero. O sea, es mi certeza o mi compromiso con esto, así de decir, si funciona, es si tú lo haces, si tú te comprometes, si no te funciona, yo no tengo tema, te regreso tu dinero, ¿no? Digo, menos porcentaje del proceso del pago, ¿no? De los bancos, pero tengo una garantía total, o sea, eso creo que dice, ¿no? De la certeza que tengo del proceso. Pues de verdad que es un proceso, una terapia muy recomendada. Estén atentos a las redes sociales de Pablo, por favor, dínoslas, Pablo, para que sepan cuándo se abre convocatoria para Uh -huh. este taller Uh y -huh. se unan. Sí, en Instagram estoy como P Chalita, de Pablo y Chalita, y en TikTok estoy como Doctor Pablo Chalita y también Doctor Pablo Chalita en YouTube. Muy bien. Uh -huh. Ahí justo pueden pues revisar más de su trabajo, conocer más de los testimonios y adentrarse en todo esto, que como ya escucharon es súper interesante y sobre todo que se puede convertir en una herramienta muy poderosa si tu transformación, si el cambio que estás buscando interior para que se vea reflejado también en tu exterior te ha costado mucho más trabajo de la cuenta, si sientes que ya intentaste todo y no está funcionando, a lo mejor esta puede ser la herramienta que Uh te -huh. ayude a lograrlo. Por último, Pablo, te quería Uh -huh. preguntar, ¿siempre quisiste hacer música? Porque, porque además lo haces muy bien. Más bien, esto fíjate, Liv, más bien yo siempre he sido muy tecnológico. Sí, sí, se nota. La música es inteligencia artificial. Ay, qué buenísimo. Como tenía que tener música para todos estos proyectos y necesitas libre de derechos de autor y cosas de Sí. esas, entonces me hice a la tarea de buscar una inteligencia artificial que funcionara, que estuviera bien, pagué el servicio un año y entonces ya tengo mi música, ¿no? Yo no soy el músico, yo soy el productor. Oye, Y pero yo está la modifico y la increíble. transformo para hacer eso, sí. Y yo ya le hago sus ajustes. Fíjate qué factor, además, tan interesante de cómo estás incorporando la inteligencia artificial en la generación de un elemento que es crucial en tu terapia. Pues ¡Wow! eso. Y hay otras cosas que si la app este, logra todo lo que está en mente, también es una cosa
para integrarla al futuro, ¿no? Elementos de inteligencia artificial que ayuden a que el trabajo, que hemos hablado, se potencie y se individualice, pero bueno, hay que ir paso a Bueno, paso. pues estoy segura que vamos a platicar otra vez al respecto Seguro, para hablar del libro y de la aplicación y todo lo que venga. Te seguro. deseo el mayor de los éxitos. La Muchas verdad es gracias, Lynn. que siempre siento mucho orgullo de ver a la gente que aprecio crecer y, y manifestar no solo sus sueños, sino que también esté generando un impacto tan positivo en su entorno. Y bueno, perdón los ruidos de los camiones, pero hay cosas que No no se pasa pueden nada, sí. controlar. Y me da mucho gusto, Pablo, en serio, que sigas Muchas creciendo. gracias. Muchas gracias por tu labor. Yo le estoy hablando muy de tu Pablo, pero la verdad es que, o sea, para mí es el doctor Pablo, ¿saben? Entonces, qué placer y qué honor que hayas aceptado platicar acá No, porque estamos encantado. vivos. Muchas gracias. Encantadísimo. Al final de cuentas, este proceso es tener un MDR, teniendo la app, un MDR de bolsillo, ¿no? Prácticamente. Es un Exacto. elemento que siempre está ahí que me puede ayudar a regular y que lo puedo seguir usando en el tiempo a un bajo costo o a un costo cero, inclusive si aprendo el proceso y uso solo los de Spotify, bueno, cero, ¿no? Entre comillas. Sí. Eh, Creo que esa misión que me decidí de ayudarle a más personas y que todos estos beneficios que nos da la ciencia se extiendan en nuestra Latinoamérica, ¿no? Que tanto necesita. Sí. Y bueno, pues te agradezco mucho porque sí ha sido el reconocimiento te lo agradezco porque sí ha sido una labor, pues se dice fácil y intento decirla fácil y hacerlo ver fácil, pero han sido muchos años de trabajo y de leer y de adaptar y de ajustar para llegar a este No, y punto. además, o sea, es mucho de vocación y eso creo que es lo que a veces sentimos que se pierde en un mundo tan acelerado, en el que evidentemente tenemos que concentrarnos en nuestro bienestar y supervivencia, y a Ujú, veces se pierde eso, ¿no? O sea, esa vocación de querer ayudar a las demás personas genuinamente y de ujú. utilizar tus conocimientos, de utilizar tu experiencia, de utilizar tus dones para contribuir en la vida de otras personas. Entonces, Sí, yo te celebro que tengas esa vocación y que se esté expandiendo y que se esté expandiendo tu alcance. De verdad, felicidades. muchas gracias, Lip. Sí, muchísimas gracias. Pues hay que llegar a más. O sea, el siguiente paso Sí. es ya ¡pum! O sea, que más gente lo pruebe, que más gente tenga estas experiencias de decir, órale, en 4 semanas pasó esto, ¿no? Cambió este, Imagínense, 4 semanas. 4 semanas. Sí. Pues súper recomendado, reitero, y estaremos aquí atentos a cómo evoluciona todo y a saber más de ti y a probar BLS Therapy. Ven, muchas gracias, muchísimas gracias, Lip. Muchas gracias, Pablo. Te vemos pronto y gracias a ustedes Seguimos por en ver contacto. y escuchar esto, que también nos vemos pronto en una entrega nueva de ¿Por qué estamos vivos? Bye.